Operaciones vectoriales. Vamos a ver las siguientes operaciones. Vamos a ver multiplicación y división por un escalar. Y posteriormente vamos a ver la suma y resta de vectores. Aquí se desprenderá la ley del paralelogramo. Y a esta le asociamos la regla del triángulo. Vamos a necesitar conocimientos de matemáticas como la ley de los cosenos y la ley de los senos. Entonces nosotros sabemos que tenemos un escalar, el cual puede ser utilizado para medir cantidades de la física. Este escalar se define por una magnitud. Un vector se define por una magnitud y una dirección. Entonces vamos a poner un vector A. Este vector A, gráficamente lo dibujamos con una flecha. La longitud del vector pues está dada por la magnitud de A. Entonces, este es un vector. Ahora, ¿qué pasa con una escalar? Cuando nosotros tengamos una escalar, por ejemplo el 2, y realicemos la multiplicación por el escalar, vamos a obtener un vector 2 veces A. Entonces la multiplicación por un escalar nos genera un vector el cual incrementa. Pero ¿qué pasa si hubiera multiplicado por un escalar de signo negativo, por -2? Pues ese vector A incrementa 2 veces su tamaño, pero cambia el sentido del mismo. Entonces, cuando tengamos multiplicación por un positivo, se mantiene el sentido de la dirección. Cuando nosotros multipliquemos por un escalar negativo, pues cambia el sentido de la dirección. Y cuando nosotros dividamos el vector, pues lo que va a pasar es, si nosotros tenemos un vector original de una longitud A, cuando lo dividamos, pues ahora tendremos un vector con una longitud a entre 2 a medios. Entonces pues la división pues realmente estamos multiplicando por el inverso
del número que estemos, del escalar que estemos considerando, y lo que genera pues es eso, un escalamiento del vector original. Si yo divido del mismo modo por un escalar negativo, pues el vector va a cambiar en cuanto a su dirección y sentido, y también a su longitud cuando lo esté dividiendo por este escalar. Ahora vamos a ver suma y resta. A diferencia, ahora vamos a ver la suma y resta de dos vectores. Entonces vamos a suponer un vector cualquiera A y un vector cualquiera B. Entonces cuando nosotros realicemos la suma de estos dos vectores, vamos a encontrar un tercer vector resultante, que es la suma de ellos. Entonces podemos decir que A y B son componentes de la fuerza resultante. Así, cualquier fuerza que tengamos nosotros, podemos descomponerla en cantidades físicas que tienen dirección, magnitud y sentido, y podemos explicarlas a través de vectores. Entonces, cuando nosotros realicemos la suma de dos vectores, vamos a hacer uso de la ley del paralelogramo. La sumatoria de un sistema de fuerzas en el mundo pues sigue la ley del paralelogramo, que nos dice pues tenemos un vector A y tenemos un vector B. Vamos a tomar el punto de origen del vector A, de donde parte, y vamos a plantar el vector B. Ahora bien, vamos a trazar unas líneas paralelas a los vectores que tenemos. Y en el punto donde se dé la intersección de ambas líneas, vamos a unirlo con el origen, y de esta manera vamos a encontrar el vector resultante. Entonces así pues tenemos que A más B es igual a R. A y B son componentes de la fuerza R, o bien R es la fuerza resultante de las fuerzas componentes A más B. Ahora bien, vamos a ver la resta de sus vectores. Tenemos A menos B es igual a R, o bien A más el vector menos B es igual a R. Entonces teníamos nosotros un vector A y un vector B. Pero entonces ahora vamos a considerar el vector menos B, que sería pues cambiar el sentido de la dirección. Entonces del mismo modo se trazan paralelas a los vectores a partir del punto final
de los vectores que conocemos. Trazamos de este origen al punto de intersección la fuerza resultante. Entonces, pues realmente solo tenemos que tener en consideración el signo para definir el sentido que estemos considerando. Para la suma y resta de vectores, podemos usar la regla del triángulo. Vamos a tener dos vectores cualquiera, A y B. Entonces tengo el vector A y tengo un vector B. ¿Cómo vamos a utilizar la regla del triángulo? Vamos a tomar el vector A, lo vamos a mantener fijo, mientras que vamos a trazar el vector B a partir del final del vector A. Y el vector resultante es aquel que une el inicio del vector A con el final del vector B. Entonces, pues, esta es la regla del triángulo. Si nosotros ahora tenemos menos b, pues el vector original a lo mantenemos así. Y ahora b viene en este sentido. Entonces, menos b lo vamos a trazar a partir de la punta final de A. Entonces la unión del inicio del vector A con la punta final del vector menos b nos da la resultante. Entonces la regla del triángulo nos sirve para generar o realizar sumas de vectores o bien restas entre dos vectores. También tenemos algo que se llaman vectores colineales. Y estos son vectores que actúan en una línea de acción. Entonces tenemos aquí este eje. Entonces los vectores colineales van a ser vectores que se encuentran sobre la línea de acción del vector. Entonces aquí tenemos un vector A y un vector B. La resultante pues va a ser la suma de ellas, de estas fuerzas. Entonces pues estos son los vectores colineales y vamos a hacer uso de la regla del triángulo para obtener resultantes de sistemas de fuerzas. Entonces las fuerzas pues tienen dirección y sentido, son cantidades de la física, son cantidades vectoriales, entonces se pueden sumar como vectores y pues se puede utilizar la ley del paralelogramo y la regla del triángulo.
Entonces, ¿cómo vamos a explicarlo? Pues es la fuerza. La fuerza es una cantidad vectorial. Tiene magnitud y dirección y sentido. ¿Cómo se explica gráficamente? Pues, o cómo vamos a analizar un sistema de fuerzas. Primero tenemos que definir desde dónde estamos observando el problema. Entonces estamos observando el problema y definimos unos ejes coordenados. Para definir desde dónde estamos observando el problema. Entonces una fuerza tiene una magnitud que está o puede ser definida gráficamente por la longitud del vector que se explica a través de una flecha, y tiene un sentido de dirección, y la dirección pues la podemos explicar a través de un ángulo que se mide para un sistema plano a partir del eje coordenado X. El punto importante que comentamos sigue la ley del paralelogramo y la regla del triángulo. Entonces vamos a definir un ejemplo en el que tenemos un gancho. Este gancho está sujetando dos cuerdas que están siendo tensionadas. Entonces estas cuerdas están siendo tensionadas, están ejerciendo una fuerza. Nosotros las podemos representar sobre la línea de acción de las cuerdas como fuerzas, como vectores. Entonces vamos a utilizar la regla del paralelogramo, dijimos, para obtener la resultante. Trazábamos paralelas a cada una de las fuerzas y en el lugar que encontrábamos la intersección era la resultante. Y entonces, para encontrar la resultante que nos indica cuál es la fuerza que va a ser ejercida por ese sistema de fuerzas y cuál es su orientación, la podemos encontrar a través de la regla del triángulo. Y aquí se vuelve útil el conocimiento de la ley de los senos y los cosenos. ¿A qué quiero? Para conocer pues el sentido de dirección de la fuerza resultante. Entonces, como nosotros dijimos, tenemos que establecer un punto de observación del problema. Estoy poniendo aquí un eje coordenado X y un eje coordenado Y. Entonces yo puedo medir, si pensamos que este es un problema real, pues yo puedo medir y puedo obtener estos ángulos, la inclinación de estos cables. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener aquí un ángulo alfa y puedo tener aquí un ángulo beta.
Y yo conozco la magnitud, puedo utilizar algún instrumento para medir cuál es la tensión que está siendo ejercida sobre estos cables. Entonces yo conozco la magnitud de las fuerzas y puedo utilizar la ley del paralelogramo para resolver el sistema de fuerzas. Entonces, a esta fuerza yo gráficamente le pondría una magnitud que sea acorde a la fuerza 1 y posteriormente la fuerza 2 también tendría, la dibujaría con la misma escala referente a la fuerza 1 y a la resultante. Entonces la fuerza 2 pues representaría la fuerza 2 que estamos midiendo en este cable. Y la trazaríamos, la longitud del vector trazaríamos pues la magnitud de la fuerza 2. Ahora bien, entonces a través de las propiedades de la geometría, yo puedo conocer el ángulo interno que tendría aquí, al cual le voy a llamar el ángulo A. Yo podría conocer también cuál es el ángulo B que se forma en estos entre la unión de la fuerza 2 y la resultante en la intersección. O bien cuál es este ángulo pues que se opone a la fuerza resultante. Entonces de aquí que utilizamos la ley de los senos y los cosenos análogamente. Entonces para el lado B voy a llamar a este ángulo B. Para el lado A, el ángulo que se contrapone lo voy a denominar A minúscula. Y del mismo modo, para la hipotenusa le llamaré C minúscula. Entonces la ley de los senos nos dice que A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B y es igual a C sobre seno de C. Lo que nos dice la ley de los cosenos es que C, la hipotenusa, es igual a el lado A al cuadrado más el lado B al cuadrado menos 2 veces el lado A por el lado B por el coseno del ángulo que se contrapone, que habíamos denominado C minúscula. Entonces así nosotros podemos resolver un sistema de fuerzas a través del uso de la ley de los senos y de la ley de los cosenos. Yo conozco la fuerza 1, conozco la fuerza 2, la fuerza resultante, en este caso sería pues análogo a C, la puedo obtener a través de la ley de los cosenos. Alguno de estos ángulos lo podemos obtener a través de la orientación de los mismos cables. Entonces conocemos las propiedades de los geométricas del problema, y si desconocemos alguno de estos ángulos, pues utilizamos la ley de los senos. Entonces a través de la ley de los senos, pues nosotros podemos también conocer algún ángulo que desconozcamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta para resolver los problemas? Tenemos que representar las fuerzas que tenemos en el sistema, representar las fuerzas que desconocimos, y también tenemos que plantear desde dónde estamos observando el problema. ¿Qué quiero decir? Pues a través de un sistema de coordenadas. Entonces, toda fuerza se puede descomponer en una o más fuerzas. Para el caso plano, pues una fuerza la podemos descomponer en dos componentes.
Entonces tenemos aquí la fuerza F. La tendríamos que descomponer en ejes, en los ejes que nosotros estemos considerando o que necesitemos. Entonces la fuerza F la podemos descomponer en dos fuerzas, en una fuerza en U y en una fuerza en V. Entonces así la fuerza F estaría compuesta de su componente Fu y de su componente Fv. Y pues, ¿por qué se vuelve necesario esto? Pues porque a veces tenemos problemas pues que tenemos que definir a través de puntos de observación muy particulares. Entonces a lo mejor yo tengo aquí una estructura a la cual estoy ejerciendo una fuerza. Y tal vez yo necesite saber cuál es las fuerzas que actúan. A lo mejor necesito descomponerlo para conocer las fuerzas que actúan sobre mis miembros estructurales de algún sistema. Y entonces así puedo tener la fuerza A para mi eje del elemento A y mi fuerza B para el eje del elemento B. Obtengo mi resultante y pues yo puedo conocer ya sea alguno de estos ángulos o bien yo conozco la fuerza que está actuando aquí, la descompongo y conozco la fuerza resultante, sus componentes, el ángulo de la fuerza resultante, etc. Para un sistema de varias fuerzas, podemos tener lo siguiente. Entonces aquí tenemos una fuerza 1 y una fuerza 2 y una fuerza 3. ¿Cómo podríamos resolver este sistema? Pues de la siguiente manera, utilizando la ley del paralelogramo. Primero obtenemos una fuerza resultante que es suma de las dos primeras fuerzas. Y posteriormente podemos obtener
la resultante, de sumar esta resultante con la fuerza que nos resta. Y de este modo la fuerza resultante es igual a la fuerza resultante que acabamos de encontrar más la fuerza 3 que restaba. Resolver un sistema de varias fuerzas con este método se vuelve engorroso. Entonces es por eso que utilizamos el método de las componentes, el cual vamos a ver a continuación.